¿Qué hacer para tener municipios sostenibles? En Colombia, según el Índice de Desempeño Fiscal 2024, 7 de cada 10 municipios están en deterioro o riesgo fiscal. ¿Qué significa esto? Que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos proyectados. Un alto nivel de endeudamiento, los activos están perdiendo su valor y una gran dependencia de las transferencias de la nación. Pero debemos entender las finanzas como si fuera una familia, en la cual los padres deben brindarle a sus hijos educación, salud, bienestar, seguridad. ¿Cómo realizan esto? Pues a través de sus ingresos. Del mismo modo, los territorios reciben ingresos de dos formas. Una, por las transferencias de la nación. Este mismo índice de desempeño fiscal indica que el 74% de los municipios depende de esas transferencias. Pero esas transferencias también dependen del nivel de ingresos que tenga la nación y del nivel de giros que puedan realizar la nación. Por eso nos vamos a concentrar en la segunda forma de ingresos, que son los ingresos propios, los ingresos corrientes. Soy Héctor Mauricio Montes Padilla, ingeniero industrial, especialista en gestión pública, y quiero compartir cómo fui parte de un equipo que asumió este reto. Ingresé como contratista a una Secretaría de Hacienda donde formaba parte el secretario, el jefe de presupuesto, el contador, el tesorero, 3 personas de ventanilla que recaudaban impuesto de industria y comercio, de impuesto predial y de otro tipo de ingresos. Nuestro reto, mejorar las finanzas de ese territorio. Teníamos a un jefe que nos empoderó desde el primer momento, nos escuchó. Todas las ideas que dimos las analizó y, lo más importante, nos llevó a la acción. Quiero contarles cuáles fueron esas estrategias que utilizamos en ese momento. La primera estrategia, fomentamos la cultura. Hicimos una invitación a la comunidad a que pagara sus impuestos. ¿Cómo lo hicimos? Con incentivos tributarios. Primer incentivo, descuentos por pronto pago. Muchos de los territorios a comienzo de año brindan los descuentos de pronto pago. ¿Qué son estos? Si usted paga en determinado momento, hay un 30% de descuento, un 20% de descuento o un 10% de descuento. Pero ustedes me dirán, eso no tiene nada innovador. Lo innovador fue cuando estábamos trabajando en equipo, alguien dijo, ¿por qué no les damos premios a las personas que pagan? Todos se preguntarán, pero ¿cómo puede ser un territorio de eso si necesita ingresos? Si le va a dar premios a la gente, pues va a tener más gastos. ¿Qué hicimos? Pues el secretario en su momento dijo, apalanquémonos. ¿Qué es apalancarse? Conseguir recursos. ¿De quién? De los bancos. ¿Sí? Hagamos un ejercicio, una conciliación con ellos, donde sea un proyecto gana-gana. ¿En qué sentido? Los bancos son los que recogen el dinero de los territorios. Ellos también tienen unas metas de recaudo, al igual que los territorios, para poder funcionar y realizar inversiones. Fuimos a hablar con los bancos. Ellos tienen políticas de apertura y mantenimiento de cuentas o CETES en los cuales brindan unos premios, o en ese momento brindaban unos premios. ¿Qué hicimos? Nos acercamos a los bancos, los hicimos partícipes de esta estrategia. Ellos lo vieron viable, lo vieron satisfactorio, nos apoyaron, ¿sí? Entonces estuvo la primera estrategia de brindarles un regalo. Empezamos a promocionar este evento, ¿sí? A indicarles que las personas que cumplieran con el pago de sus obligaciones no solo iban a tener el descuento, sino iban a tener un premio. Pero aparte de esto, la estrategia fue más allá. Nuestro secretario de Hacienda dijo, hagámoslo transparente, hagamos un evento abierto al público, coloquemos una gran urna, coloquemos ahí las personas que ya pagaron los impuestos, tanto de industria y comercio como predial, van a participar. Llamemos a las escuelas de formación de la Casa de la Cultura, violines, trompetas, guitarras, ¿sí? Y así vamos a generar pues que ellos también se presenten y que nosotros podamos hacer un evento de recaudo. ¿Esto qué generó? Pues un ejercicio de gana-gana en cual la comunidad ganó, estaba contenta porque recibía premios su pago.
Los bancos ganaron, porque al incrementarse los pagos de los impuestos, pues también incrementaron sus metas de recaudo. La administración ganó, porque como recaudó en los primeros meses, ya tuvo cómo ejecutar sus proyectos de inversión a lo largo de todo el año, cómo irlos programando. Segunda estrategia. En ese conocimiento de las personas que estaban pagando, dentro del grupo, hacíamos reuniones con el grupo de la Secretaría, empezamos a preguntarnos, venga, pero si están pagando todos los comerciantes que están funcionando, están pagando lo que deben pagar. Entonces, ¿qué hicimos? Adelantamos una estrategia para identificarlos. ¿Cómo lo hacemos? Un censo. Hagamos un censo de industria y comercio. Pero volver a decir, pero eso es muy costoso. Efectivamente. Lo que hicimos fue apalancarnos nuevamente. ¿Con qué? Con las personas de la comunidad. Fuimos principalmente en nuestros pares territoriales, Cámara de Comercio, y les llevamos esta iniciativa de hacer un censo, que también da la posibilidad de un gana-gana con ellos. ¿Por qué? Porque al descubrir cuáles eran los requisitos para funcionar un establecimiento público, uno de los requisitos es estar inscrito en Cámara de Comercio. Entonces este censo iba a beneficiar a Cámara de Comercio y al ente territorial, pero igual no teníamos recursos. Le presentamos el proyecto, ellos vieron muy viable colaborarnos y apoyarnos, se vincularon personas, estudiantes de la comunidad que nos hicieron el censo a nivel urbano. Y así logramos también, dentro de estas conversaciones, vincular a SAICO y a SIMPRO, una entidad que da un certificado de uso de la música con fines comerciales. Internamente logramos también vincular a lo que era planeación, porque necesitaba el concepto de uso de suelo, y el concepto de uso de suelo es otro tipo de ingreso que tiene la administración, entonces nos íbamos a ver beneficiados. A bomberos, porque tienen que dar un concepto de seguridad, y a sanidad, porque tienen que dar un concepto de que el ambiente donde se elabora el establecimiento es saludable para la comunidad. Entonces, en ese proceso, ¿qué logramos hacer? Primero, identificar a nuestros comerciantes, quienes están operando dentro de nuestro territorio. Segundo, los comerciantes salieron beneficiados porque empezaron a conocer cuáles eran los servicios que ofrecían la Cámara de Comercio, los bomberos, sanidad, y empezaron a registrarse y a ser legales. Fue así como también logramos incrementar el recaudo, en su momento en que en registro de inscripciones. Tercera estrategia. Al estar revisando el tema de pagos de los impuestos, nos dimos cuenta que a nivel territorial hay muchas normas, todas dispersas y que pueden confundir a los usuarios o a las personas que quieren legalizar su establecimiento. ¿Qué se hizo en su momento? El secretario de Hacienda, como tenía experiencia, dijo, no, para este tema sí debemos contratar una firma especializada. Pero ya nos habíamos apalancado con dos estrategias: la estrategia de pronto pago y premios, y la estrategia del censo para el registro y la legalidad. Fue así que se logró consolidar todas las normas tributarias que tenía el territorio, y no solo eso, se revisaron las tarifas. Fue ahí cuando observamos que debemos seguir el principio de equidad vertical. El que tiene más ingresos, el que tiene más propiedad, entonces debe pagar a su medida. Y la igualdad horizontal. El que está en las mismas condiciones debe pagar igual. En ese sentido, ¿qué se logró hacer? Consolidar las normas tributarias. Pero al revisar lo que era la tarifa, tanto impuesto de industria y comercio como predial, se logró establecer una tarifa equitativa para todos. En industria y comercio se pasó de una tarifa mínima a una tarifa justa por ventas. Fue así que la tarifa o el costo de pago de cada comerciante disminuyó, pero al ampliar la cobertura que teníamos con el censo, con el nuevo registro y con esa disminución de tarifas, todo el mundo empezó a ser legal y a pagar a tiempo. Se incrementó el recaudo.
Al incrementarse el recaudo nuevamente se benefició tanto los bancos como la misma Cámara de Comercio, y así continuamos con las dos primeras estrategias y lo fortalecimos con esta tercera estrategia. Cuarta estrategia. ¿Qué hicimos dentro del desarrollo? Decíamos, venga, pero es que la gente pierde mucho tiempo, hace filas en la administración, va a hacer fila en el banco. El formulario no es de fácil accesibilidad y entendimiento para todos. Bueno, mejoremos los procesos. Internamente revisamos los procesos. ¿Qué logramos establecer? Una estrategia de enviar los recibos a la casa para que la gente no viniera a hacer las filas. Por otro lado, en su momento se hizo convenio con todos los bancos, todas las entidades financieras nos estaban recaudando los impuestos, tanto industria, comercio, predial y otros ingresos que tenían. Actualmente esa estrategia ha evolucionado. Ahora hay pago por PSE, los formularios se pueden diligenciar en línea, las inscripciones son en línea, todos los trámites se están llevando a la nueva era de la digitalización. Así las personas ganan porque tienen menos pérdida de tiempo, nosotros somos más eficientes y generamos una situación que da confianza en la comunidad para que venga y se registre y pague sus impuestos. Bueno, al desarrollar todas esas estrategias continuamente durante 2 años, empezamos a revisar el tema de si los que están pagando realmente lo que deben pagar, o si los que no pueden pagar, a manera empática revisar por qué no pueden pagar. Entonces llegó nuestra estrategia de fiscalización, pero tanto el secretario de Hacienda como en su momento el alcalde no querían colmar de manera represiva a la comunidad. Entonces se habló de un cobro persuasivo. Se invitó a la comunidad a que viniera a hacer acuerdos de pago según sus posibilidades, con el beneficio de que si hacían acuerdos de pago, pues no perdían los beneficios de pronto pago del siguiente año de impuestos. Así como se logró hacer acuerdos que se recaudaron recursos que antes estaban en deuda, en cuentas por cobrar, atendiendo las posibilidades de las personas, y ellos se beneficiaron obteniendo más recursos y más ganancias y premios porque no perdían ninguno de los beneficios. La mayoría de estas estrategias tienen su éxito en que se mantengan. Fue así que cuando hubo cambios de administración, que muchas veces también no hay continuidad, pues se vieron los beneficios de estas estrategias. En este municipio donde yo arranqué a trabajar con ese equipo, estaba en 4ª categoría. Al siguiente año que adelantamos las 2 primeras estrategias de premios por pronto pago y de realizar el censo de industria y comercio, se generaron los recursos necesarios para subir de categoría a la 3ª categoría. Transcurridos los años, 10 años, al mantener este tipo de estrategias, el municipio logró subir a 2ª categoría. Y actualmente en la calificación 2024 es uno de los pocos municipios que fiscalmente es sostenible. Los invito a que trabajen y se apalanquen de sus líderes, de las personas que trabajan con ustedes. Inicialmente el talento humano que está en todas las secretarías y en los territorios son fundamentales para arrancar este tipo de estrategias. Está la invitación. Los municipios, los territorios pueden ser sostenibles. Muchas gracias.